Buenos días, muchachos. Soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación voy a proceder a presentarles una pequeña práctica, la cual consiste o trata respecto de este controlador de temperatura, el cual es un Autonix TZN4S. ¿Sí? ¿Cómo funciona o en qué consiste la práctica que acabo de implementar? En lo siguiente. He seteado un valor de ajuste de 80 grados Celsius que va a ser medido con esta termocupla, ¿sí? Que puede ser una termocupla tipo J o tipo K. La he conectado a estos terminales, que corresponderían a los terminales 7 y 8 de nuestro controlador de temperatura. Veamos cómo funciona. Primero les haré una demostración y luego les explico. Con esta pistola de calor calentaré la termocupla y verán cómo la temperatura va subiendo. Se observa cómo la temperatura sube. Cuando llegue a 80 se encenderá el primer foco. Cuando llegue a 90 se encenderá el segundo. Ahora apago la pistola de calor y podrán ver cómo la temperatura empezará a bajar. Ya, esperemos a que la temperatura baje. Cuando la temperatura baje por debajo de los 90 se apagará este foco, y cuando baje por debajo de los 80 se apagará el primero. Esperemos un momento. Como les había dado en clase, este tipo de controladores son muy utilizados. Se utilizan en la industria, en extrusoras, se utilizan en industrias que se dedican. Ya ahí se observó cómo se apagó el primero al bajar por debajo de los 90. Ahora el siguiente se va a apagar al bajar por debajo de los 80. Ya, se apagó. Ya. Como les decía, este controlador es muy utilizado en la industria, en la parte de reciclaje, en la parte de todo lo que consiste en derretir algún material, calentarlo, en hornos industriales y también como lo había dado en clase, para las protecciones de los núcleos de los centros de los transformadores, de los núcleos de los transformadores grandes. Se necesita medir la temperatura con un esquema parecido: termocupla, controlador, solo que en vez de accionar focos, accionarían contactores que permitirían la apertura de lo que vendrían a ser los seccionadores para poder desenergizar el secundario del transformador o el primario, de tal manera que el núcleo del transformador empiece a enfriarse, ¿sí? Se sigue un esquema parecido. Entonces el propósito de esta práctica es aprender a utilizar este controlador. ¿Cómo se implementa? Primero, las conexiones. La alimentación la estoy haciendo con 110 voltios a los terminales 4 y 5. Ya, ¿cómo sabemos nosotros las conexiones? Estas se encuentran acá arriba, ¿sí? Acá arriba está todo escrito en el mismo controlador. Aquí dice 4, 5 alimentación. Aquí dice 3, 2 y 1 un conmutado. Aquí dice 11 y 12 otro contacto normalmente abierto. 9 y 10 otro contacto normalmente abierto. Y 8, 7 y 6 la termocupla, que puede ser de 2 terminales o de 3 terminales según corresponda. En este caso tengo una de 2 terminales. Las 2 terminales la tengo conectada. Como ustedes pueden ver aquí, esta es la termocupla. Está conectada a estos 2 terminales. De aquí viene puenteado este de acá. Terminal 7 y terminal 8. Sí, ahí está la termocupla. La alimentación está en los terminales, en este caso en los terminales 5, 4 y 5. ¿Sí? En los terminales 4 y 5, que corresponderían aquí. Ya los he numerado, porque esos están, ya los he numerado del 1 hasta el 12 respectivamente, ¿no? Y ahora, ¿qué más debemos saber? Aquí estoy haciendo uso de 2 contactos. El conmutado entre los terminales 2 y el número, en este caso los conmutados son entre el 2, 1 y el 3. Entre el 2 y el 3. Entre el 2 y el 3 para encender este foco. Y entre el contacto normalmente abierto 9 y 10 para encender el segundo. ¿Ya? ¿Qué es necesario saber?
Necesario saber que los primeros contactos, el conmutado que existe entre 1, 2 y 3, se va a accionar cuando el valor de la temperatura, el PV, la variable del proceso de la temperatura, sobrepasa el valor seteado, que en este caso es 80. O sea, cuando la temperatura sobrepasa los 80 grados centígrados, en este caso, yo mando a cerrarle el contacto entre 2 y 3, que me va a encender el primer foco. Las conexiones ya ustedes deberían dominarlas, ¿no? Ya les dije que la alimentación, en este caso, se encuentra entre los terminales 5 y 4 y 5 del controlador. Entonces mando neutro a un foco, mando neutro al otro, y la otra fase la mando al pin 2 y la otra fase la mando al pin. Una fase la mando al pin 10, entonces cuando se cierra el contacto entre 2 y 3, el retorno mando al primer foco. Y cuando se cierra el contacto entre 9 y 10, el retorno donde hayas conectado el retorno, esto que lo hayas conectado en el 9 o en el 10, lo mandas al otro foco. Sencillo. Observaciones. Es importante conectar la termocupla en un sentido. Sí, recuerdo que la había conectado al revés y en vez de subir la temperatura bajaba. O tal vez también se podría cambiar eso a través de la programación, pero bueno, yo solo le invertí los terminales y ya subía la temperatura al momento que se calentaba. Ahora, la programación. Para programarlo debemos saber lo siguiente. Existen dos grupos de parámetros para este controlador. Para programar el valor del setting, el seteado, que se encuentra aquí, ¿sí? Ya, antes de eso, PV, variable del proceso, que es el valor que se está midiendo, la temperatura. SB es el segundo grupo de parámetros, ya les voy a explicar. Y out1 es el valor seteado para los contactos 1, 2 y 3 que están aquí, el conmutador. EB1 es el evento 1, corresponde a una alarma, ya les explico. Ya. Para poder setear el valor de aquí, se aprieta out, solamente out, se mueve out y aquí podemos moverlo, ¿sí ven? Le voy a dar en 80 como estaba hace un ratito, ¿sí? Aquí podemos mover el valor seteado con las flechas de arriba y hacia abajo. Lo dejamos en 80, aprieto modo y ya queda configurado, ¿sí? Así de sencillo, solamente cambiamos el valor de seteo que controla la apertura y el cierre de este conmutado entre 1, 2 y 3. Ya, ahora, para poder configurar los parámetros internos del controlador, existen dos maneras, dos grupos de parámetros. El primer grupo de parámetros se hace presionando la tecla Mode y la tecla hacia arriba por 3 segundos. Dejen presionarla, no la estoy presionando bien. Ahí. Ya, la tecla MD, Mode y la tecla hacia arriba por 3 segundos. Aquí dice, es bueno, lo que sea que esté diciendo, ¿no? Este primer parámetro sirve para poder cambiar el tipo de termocupla. Aquí tengo una termocupla tipo C, leído los valores en decimales. Presionando Out, yo puedo cambiar. En vez de L, le puedo poner H para que sea una lectura de tipo decimal, ¿sí? Sigamos cambiando y dejemos en lo que estaba. Esa de ahí. Ya, en ese tipo de termocupla tipo C. Ya, al presionar Mode, se guarda ese parámetro. Y presionar Mode por 3 segundos, salimos otra vez al modo normal. Verifiquemos que funcione bien porque para ver si está midiendo. Ya, sí agarró bien el parámetro. Entremos otra vez al primer grupo de parámetros. Apretamos Mode y la tecla hacia arriba. Ya, este es el primer parámetro para cambiar el tipo de termocupla. Este siguiente es el evento 1, que modifica el tipo de parámetro para la alarma 1. En este caso, hemos colocado el tipo de alarma 1, el cual, ¿cómo funciona? Funciona de esta manera. Cuando el valor medido supere el valor del set point,
mandará a activar la alarma 1. Así funciona este tipo de alarma 1. La vamos a dar así por defecto porque es lo que queremos. Este de acá setea es el siguiente grupo de parámetros para la alarma también. En este caso tenemos escogido la alarma tipo A. La alarma tipo A es la que ya van a ver cómo funciona, ya la vieron funcionando. Se apaga después de que el valor medido está por debajo del valor seteado. Si ponemos la alarma tipo B, porque la podemos cambiar, esta aquí en cambio no se apaga, se queda prendida de forma indefinida una vez que se alcanza el valor para el cual lo configuramos. Dejémoslo en la alarma tipo A más. Apretamos Mode otra vez y ahora tenemos este otro grupo de parámetros, el ATT-TUN1. La verdad estuve investigando y no encontré información. Tenemos el de acá, el OFT. Este aquí dice calentamiento. Nos ayuda para poder cambiar el tipo de proceso. En este caso es un proceso de calentamiento porque estoy calentando la termocupla. La podemos cambiar a otro tipo de proceso, cool, enfriamiento. Dejémoslo en calentamiento, vamos. Apretamos modo y vamos al otro parámetro, unit. Son las unidades. En este caso la dejaremos en grados centígrados. Podemos cambiarlo también si deseamos. Podemos cambiarlo. Bueno, no se quiere cambiar, pero se lo puede cambiar a grados Fahrenheit. Tal vez no se puede cambiar por el tipo de termocupla, ¿sí? Porque hay parámetros que ya quedan establecidos para el tipo de termocupla escogido. Pero yo pensaba que sí se podía. A ver, este HSC significa valor alto de escala, o sea, la parte superior de la escala. En este caso, para este tipo de termocupla ya automáticamente se ha puesto 999 grados centígrados. Este LSC es el valor más bajo de la escala, en este caso menos 100 grados centígrados para este tipo de termocupla. El valor más bajo de la escala. Este aquí es la rampa. ¿Qué es la rampa? La rampa nos permite configurar el tiempo, en este caso en minutos, según lo que investigué, pero no estaré equivocado, en el cual la variable del proceso, el valor medido por la termocupla, alcanzará al valor seteado que yo le he puesto, ¿no? ¿Sí? No la vamos a utilizar, dejémoslo en off. O sea, si la dejamos en off, no podremos configurar el tiempo de la rampa en el segundo grupo de parámetros. Este LOC es un parámetro que sirve para poder bloquear las teclas del primero o segundo grupo de parámetros. O sea, las teclas de aquí enfrente, para que un usuario externo no venga y nos cambie la configuración. Y otra vez estamos en INT, que es para cambiar el tipo de termocupla. Ya, apretamos modo por un ratito y regresamos otra vez al modo de operación. Ahora, para entrar al segundo grupo de parámetros, apretamos modo por 3 segundos. Este SB2, y ustedes ven en la parte de acá arriba, aquí dice, déjenme ubicarme, SB2 1112. Aquí dice, está al revés, pero aquí dice SB2 1112. Significa que al yo configurar este SB2, le estoy dando un valor de seteo para el cual los contactos entre 11 y 12, que están aquí, se cierren, ¿sí? Para eso sirve. Siguiente. AL1. AL1, este parámetro, me permite darle un valor de grados centígrados por encima del valor seteado para el cual se va a activar el evento 1 o la alarma 1. En este caso, acá arriba también dice que el evento 1 son los terminales entre 9 y 10. Aquí está escrito. Significa que si yo lo seteé para, si no me equivoco, ¿cuánto le puse? 80 grados para el valor seteado. Si le pongo 10, cuando llegue a 80 más 10, serían 90 grados, se activará la alarma 1, que sería el evento 1, cerrándose el contacto 9 y 10. Y ahí es cuando se prende el segundo foco. Por eso si yo lo seteé ahorita a 80 para el valor de seteo, a los 80 grados se prende el primero. Y al setear en este segundo grupo de parámetros, AL1 a 10, 80 más 10, a los 90 grados se prende el segundo, cerrándose los contactos 9 y 10. Esta es la histéresis, alarma histéresis, ¿sí? La alarma va a tener un tiempo de encendido, de apagado, ¿no? Se va a apagar en este caso un grado, se va a apagar un grado antes del valor seteado. Si lo seteé para 80 grados, significa que a los 79 grados se va a apagar, ¿sí? Aquí dice alarma histéresis, la ventana de histéresis para la alarma. En este caso, un grado antes de los 80, o el valor seteado, se va a apagar la alarma.
P, esto hace referencia a las constantes P y D, proporcional, integral y derivativo. Si lo dejo en 0, no tengo un P y D, sino un control on-off. Si lo pongo en 3, espérense, déjenme borrar. Pongámoslo en 3. Ahí yo tendré un control P y D y tendré acceso a las variables I y D, respectivamente. Esto se utiliza para poder, mediante un contacto, creo que es entre el contacto 1 y 2, o uno de los conmutados que están aquí, se coloca un relé de estado sólido llamado SCR para poder enviar pulsos abierto y cerrado, abierto y cerrado, abierto y cerrado a una determinada frecuencia y controlar cargas con una mayor precisión. Un control PID, o sea, es algo que como electrónicos o como ingenieros eléctricos deberían saber, ¿no? No vamos a usarlo, vamos a tener solamente un control tipo on-off, así que vamos a obviarlo. Ya lo vamos a sacar, ya les explico cómo. Este INB es para el error de la termocupla. Si yo conozco cuál es el error de la termocupla, digamos que la termocupla tiene un error de 5 grados, entonces aquí yo puedo ingresar los 5 grados del error para tener mayor precisión. Dice reset, supongo que va a ser para resetear después de un cierto número de grados, supongo. Este LOC es para bloquear las teclas de los parámetros o de la consola, ¿sí? Existen para bloquear un primer grupo de parámetros, un segundo grupo de parámetros, dependiendo de qué le pongamos, ¿no? En este caso le ponemos off para no bloquear nada por el momento. Este SB2, ya regresamos otra vez a lo mismo. Vamos a quitar el PID porque lo dejé en 3. Para quitarlo, si ustedes ven, ahí aparece I y aparece D. Quitémoslo. ¿Cómo lo quitamos? Cambiando el 3 por 0. Si cambio el 3 por 0, o sea, pongo la variable P en 0, ya se desaparece la I y la D. Ya no están, ¿sí? Paso por P y ya no está la I ni la D. P, ya no está la I ni la D. Ya, entonces ya lo configuré todo. Puse la alarma 1 10 grados, aprieto la tecla modo por 3 segundos y regreso otra vez al estado actual. Está seteado en 80. Recuerden que para setear esto solamente le presiono Out sin entrar a ningún grupo de parámetros. Digamos que ahora lo quiero en 90. En 90. ¿Ya? Como ahora lo pongo en 90, ese se prenderá a los 90 grados. Y como la alarma está en 10. Está en 10 grados. El segundo foco se prenderá a los 100 grados. Vamos a ver. Procedemos a calentar. $90 se prendió el primero, 100 se prendió el segundo. ¿Vieron? Ahora esperemos a que se enfríe. Y van a ver cuando llegue a 100, debajo de 100 se apaga el primero, o a los 99 grados, porque le pusimos una ventana de histeresis para la alarma de 1 grado, ¿no? Ya esperemos que se enfríe. Que se enfríe, ¿sí? En el caso de proyectos con hornos industriales, por ejemplo, este podría controlar la carga, ¿no? La resistencia térmica, y este podría, miren, ya se apagó, bajando de los 100 y de acá bajando de los 90. Ya, podría ser de esta manera, controlar la resistencia térmica y controlar la apertura de la puerta del horno para que pueda enfriarse más rápido, ¿no? Puede ser. Bueno, eso sería todo por el momento, gracias por su atención.